Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos al canal. En esta oportunidad venimos con algunos datos y aspectos importantes de las redes, sobre todo las redes inalámbricas. Vamos a proceder a presentar la pantalla. Bueno, como pueden observar en la presentación, los medios inalámbricos. Para empezar, tenemos que introducirnos en la definición del término red. Bueno, red es una palabra polisémica conforme a la Real Academia de la Lengua Española. Esto quiere decir que acepta varias definiciones, admite varias acepciones. Por ello, podemos utilizar la palabra red en muchos sentidos dependiendo del contexto. Para el caso que nos ocupa, vamos a definir a una red como esa conexión o ese conjunto de equipos informáticos, dispositivos informáticos que se encuentran conectados entre sí, ya sea de forma alámbrica o de forma inalámbrica, se encuentran conectados con la finalidad de compartir información, de compartir paquetes de datos. Bueno, dentro de los tipos de redes existen muchas clasificaciones, son muchos tipos de redes y tratar de abarcar todos sería demasiado, demasiado largo, requeriría demasiado tiempo. Por ello, hemos escogido una clasificación basada en el tamaño de la red y en la ubicación o aplicación geográfica de estas redes, clasificándolas en cuatro principalmente. Primero, las redes PAN. Las redes PAN son las redes más pequeñas que existen. Las Personal Area Network son aquellas redes que van a permitir la conexión entre dispositivos a muy poca distancia, como por ejemplo ocurre con el caso de los sistemas Bluetooth o el caso que antes del Bluetooth, cuando se estaba iniciando en esto de los medios inalámbricos, el caso de los infrarrojos, etcétera, ¿no? Cuando sucede una red PAN puede contener a diversos dispositivos, celulares, reproductores MP3, audífonos, auriculares, incluso nuestras laptops, cuando por ejemplo nos cortan el servicio de internet, pero tenemos datos en el celular y activamos la opción para compartir los datos, estamos creando sin darnos cuenta una pequeña red PAN conectando a un pequeño dispositivo. Claro que dependiendo del tamaño podría ya proceder a hacer una red, una pequeña red LAN. Las Local Area Network, las redes LAN, famosísimas las redes, puesto que tienen una capacidad, sobre todo para trabajar dentro de edificios, hasta con un máximo de unos 1000 dispositivos interconectados. Estas redes son bastante utilizadas en el ámbito de las empresas, dentro de los edificios de las grandes empresas, se utilizan estas pequeñas redes, incluso en nuestros hogares también, al tener nosotros un router conectado al servidor de un proveedor de internet, estamos formando parte de una red LAN acá en nuestra casa. Desde el router, la señal que se distribuye, conexiones con cable, conexiones vía wireless, etcétera, formamos parte ya de una red LAN. Ahora bien, la red MAN, Metropolitan Area Network. Esta es una red mucho más grande que permite la interconexión de hasta millones de dispositivos, generalmente utilizado para coberturar regiones o ciudades completas. Este sistema de redes MAN no es otra cosa que la agrupación de las redes LAN, la interconexión de estas redes LAN que existen dentro de una ciudad. Y finalmente hablar sobre la red WAN, Wide Area Network, que es la red con mayor cobertura. Esta red WAN, si no tiene presencia en un continente,
es porque tiene presencia a nivel global en todo el globo terráqueo. Esto quiere decir que su presencia, su potencia, su capacidad es tanta que interconecta todos los tres tipos de redes que hemos mencionado anteriormente. Las redes PAN, las redes LAN y las redes MAN se encuentran conectadas dentro de las redes WAN. Y es aquí, dentro de las redes WAN, que recién podemos empezar a hablar del Internet, dado que el Internet es la red de redes, justamente la interconexión de todos los tipos de redes en una sola red mucho más grande. Obviamente, indistintamente de si se trata de una red PAN o una red WAN, las redes nos van a ayudar a completar y a realizar diversas tareas. En las redes PAN, compartir archivos vía Bluetooth, escuchar música vía Bluetooth. Las redes LAN también de igual forma, un sistema un poco más grande para trabajar dentro de un edificio, y mucho mejor obviamente las redes MAN y las redes WAN. El hardware necesario para una red, indistintamente de si sea alámbrica o inalámbrica. Los equipos los vamos a clasificar según según la fase o la etapa del proceso en el que van a intervenir. Tenemos, por un lado, los dispositivos finales. Los dispositivos finales son aquellos que en los que inician o finalizan la información, aquellos que van a hacer uso generalmente de esta información. Por ello estos dispositivos son los servidores, son las PCs, las laptops, los teléfonos celulares, todos aquellos equipos en los que puedes acceder de forma real a la información que se encuentra contenida en estos equipos. Luego tenemos los equipos intermedios. Estos equipos intermedios son aquellos que se encargan de facilitar la redistribución de la señal, ya sea vía un cable de par trenzado, vía de un cable de fibra óptica, un pedazo de fibra óptica, o vía medios inalámbricos, ya sea ondas de radio, señales satelitales, microondas, etc. Dentro de estos dispositivos intermedios, a nivel familiar, a nivel de uso común general, tenemos pues los switches, los routers, los modems, los access points, pero ya a un nivel un poco más grande podemos mencionar también a lo que son los satélites. Y finalmente, dentro de esta clasificación de los equipos que utilizamos dentro de una red, sí o sí tenemos que mencionar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los canales que se va a utilizar dentro de nuestra red para permitir la conexión de nuestros equipos y dispositivos. Estos medios de comunicación son básicamente dos. Son alámbricos, o sea, conectados, como mencionaba anteriormente, mediante un cable, mediante una fibra óptica, un material físico. O inalámbricos, conectados simplemente a través de las ondas y las bandas que se encuentran dentro del espectro radioeléctrico. Como estamos haciendo mención acerca de los dispositivos, es importante mencionar también a las antenas. ¿Qué son las antenas? Las antenas pues son básicamente receptores y emisores de señales de frecuencias. Estas antenas trabajan en determinada frecuencia y se comunican unas entre otras, permitiendo así la conexión de nuestras redes LAN, de nuestras redes MAN, incluso de las redes PAN. Entre los tipos de antenas encontramos al primer tipo de estos, que es la antena isotrópica, que es una antena utópica, una antena ideal que existe en un plano teórico, no en un plano práctico, puesto que esta antena isotrópica se supone debe ser una antena sin pérdidas de señal, que no genera calor, no existe resistencia alguna, sino que es perfecta. Luego tenemos las antenas panel y las antenas parabólicas. Estas antenas son bastante
poseen bastante ganancia. Vamos a hablar posteriormente de la ganancia y del direccionamiento, y son altamente utilizados en lo que conocemos como conexión de punto a punto, ¿no? Estas antenas, dado que, como dije, tienen demasiada ganancia, son utilizadas para interconectar señales desde dos puntos bastante lejanos. Incluso las antenas parabólicas son utilizadas para conexiones satelitales, recepcionar señales satelitales y redirigirlas a través de este aparato que aparece generalmente delante del plato de la antena parabólica, que es el LNBF, ¿no? Que es básicamente un decodificador y un retransmisor de las señales recibidas de los satélites. Las antenas de parche. Bueno, las antenas de parche son las que encontramos dentro de nuestros equipos celulares. Las antenas de parche existen diversas formas, antenas de parche en forma de F, antenas de parche planas, rectangulares, distintas formas, y básicamente lo que hacen es recepcionar la señal y retransmitir las señales que tienen que retransmitir. Las antenas de hilo. Las antenas de hilo son diseñadas en base a un sistema denominado antenas de dipolo, que van generando un alcance con bastante omnipresencia, por decirlo así, con poca ganancia, es decir, su alcance no llega demasiado lejos, pero sí es bastante amplio. Y por otro lado tenemos las antenas Yagi-Uda, que actualmente se siguen comercializando, pero ya no son tan utilizadas. Seguramente todos hemos tenido una antena de este tipo, ¿no? Las antenas famosísimas Yagi-Uda. Y finalmente tenemos que hablar, bueno, ya dentro de esta clasificación y tipos de antenas, de las antenas inteligentes. Dentro de este tipo de antenas inteligentes que surgen con la aparición del estándar 802.11n, surgen esta tecnología MIMO, múltiples input, múltiples output o múltiples entradas y múltiples salidas. Estas antenas pertenecen a un rango de antenas denominadas adaptativas. Esto quiere decir que se van adaptando a diferentes frecuencias. Como sabemos, dentro del espectro radioeléctrico, tenemos varias frecuencias de señales. Las que generalmente se utilizan, sobre todo en las señales para internet, para telefonía móvil, son la 2,4, 2,5, 3,6, la frecuencia de los 5 GHz. Entonces, esta tecnología permite interconectar dispositivos en distintas frecuencias, porque suponiendo que, por ejemplo, tengamos un celular que trabaje exclusivamente en una frecuencia de 2,4 o 2,5 GHz, y tenemos por otro lado un router o un access point que únicamente va a trabajar en una frecuencia de 5 GHz, la conexión de estos dispositivos va a ser imposible, dado que ambos trabajan en frecuencias diferentes. Entonces, lo que permite la tecnología MIMO es que este access point o este router trabaje con antenas variables, con más de una antena. Lo más nuevo es que están trabajando hasta con 3 antenas, cada una tal vez trabajando con una frecuencia distinta, o 2 trabajando a la frecuencia de 2 GHz, una trabajando a la frecuencia de 5 GHz, lo cual va a permitir que se puedan conectar más personas a nuestra red y se puedan implementar dispositivos con mayor variedad de frecuencias. Esto se va a ver reflejado en la productividad que vamos a tener dentro de nuestra red, independientemente de si sea una red LAN, una red MAN o una red WAN. Se va a reflejar, puesto que vamos a tener una mayor velocidad en la experiencia, en el uso de la transmisión de datos. Va a haber una mayor velocidad, un mejor desempeño de nuestra red compartida, dado que, como ya mencioné, las 3 antenas van a facilitar y distribuir la señal de forma tal que no se va a llegar a bloquear las señales,
sino que a diferencia de lo que ocurre con las antenas anteriores, estas antenas inteligentes, cuando hay demasiadas señales dentro de un espacio, demasiadas frecuencias o demasiados dispositivos utilizando la misma frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que las otras señales pueden llegar a neutralizar la señal de nuestro router, de nuestro access point. En este caso no, las antenas MIMO mejoran esa experiencia, puesto que trabajan repotenciando a veces las señales que estamos utilizando. Como les decía, si tenemos 3 antenas, 2 que trabajan en 2,4 GHz y una en 5 GHz, lo que va a pasar es que estas 2 antenas de 2,4 GHz van a transmitir la información a los dispositivos que trabajan en esa banda, generando una mayor redundancia en la información, permitiendo que la información llegue completa. En caso de que haya interferencias, si no llega por un canal, va a llegar por el otro canal. Y obviamente el incremento de la velocidad en el borde de la célula de cobertura. Ahora, como referí antes, vamos a exponer un poco sobre las ganancias de señal. ¿Qué son las ganancias de señal? Bueno, las ganancias de señal están muy ligadas a lo que es el direccionamiento de una antena. A ver, si por ejemplo tenemos nosotros nuestra antena isotrópica, esta antena tiene es perfecta, tiene mucha ganancia y tiene mucha omnipresencia. No tiene resistencias, no genera calor, etc. Entonces la ganancia se mide en base a lo que se supere de esta antena ideal, de esta antena teórica. Por decirlo así, a ver, pongamos un ejemplo. Tenemos una antena dipolo. Las antenas dipolo también son omnidireccionales, con omnipresencia, transmiten la señal alrededor suyo en forma esférica, por decirlo así, pero tienen poco alcance, poca ganancia. Mientras que, por ejemplo, las antenas panel van direccionadas exclusivamente a un punto lejano, transmitiendo, concentrando esa señal solamente en el punto al cual está destinado o al cual quiere conectarse. Entonces, si nosotros tenemos demasiada ganancia, vamos a tener que direccionar más nuestras antenas. A menor ganancia, no es necesario direccionar nuestras antenas. Por eso, debido a esto, no es recomendable siempre que nuestros dispositivos cuenten con demasiada ganancia de señal. Sobre todo, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares, los GPS, las radios, las antenas de televisión, tienen que trabajar con poca ganancia y con mucha omnidireccionalidad. ¿Por qué? Porque imagínate que nuestro celular tenga demasiada ganancia. La señal estaría demasiado direccionada. Entonces, lo que tendríamos que hacer para nosotros poder acceder a la red de nuestro proveedor sería estar apuntando la antena en dirección a la antena de nuestro proveedor. Por ello, no es recomendable utilizar equipos, colocarle, por ejemplo, una antena con demasiada ganancia a nuestros equipos celulares o a nuestros equipos GPS. No va a ser nada útil, sería algo tonto. Sin embargo, la ganancia de señal sí importa cuando nos referimos a los radioenlaces de punto a punto. Esto es conexiones de puntos lejanos, desde un cerro hasta otro cerro, a transmitir de forma inalámbrica la señal. Perfecto también para lo que es el sistema de Wi-Fi WiMAX. Este sistema de red WiMAX se utiliza dentro de las redes metropolitanas para interconectar varias antenas, transmitir varias veces a través de varias antenas. Para este tipo de casos sí es muy necesario tener una antena con bastante ganancia. Por ello es que generalmente se utilizan antenas panel o antenas de plato, antenas parabólicas, puesto que estas antenas, como ya había mencionado, tienen demasiada ganancia. Pero obviamente hay que estar direccionando nuestra antena si queremos conectarla, qué sé yo,
al parque Sucre, acá en la ciudad de Ayacucho, en el Perú, tendríamos que estar direccionando nuestra antena a ese lugar, a ese parque, a la antena que se encuentra en ese lugar. Si lo movemos un poco, no va a haber conexión. Esto se puede observar también en el caso de la televisión satelital. La televisión satelital, si alguna vez han instalado televisión satelital y le han puesto algo de interés al proceso de instalación que realizan los técnicos, se van a dar cuenta que ellos cuentan con un pequeño aparatito que es un medidor de señal satelital. Entonces, este aparato les va diciendo si está bien enfocado o no el plato parabólico. Y bueno, ya casi para finalizar, tenemos que hablar sobre, bueno, ya lo mencioné con anterioridad, el estándar 802.11, y también tenemos que hablar sobre la ITU, o UIT en español, ITU por sus siglas en inglés, como International Telecommunication Union. Este organismo, la ITU, se encarga de gestionar todas las bandas y las frecuencias del espacio radioeléctrico desde los 3 kilohercios hasta los 300 gigahercios. Este espacio desde los 3 kilohercios hasta los 300 gigahercios son consideradas como un espectro radioeléctrico privado, por decirlo así. Para su uso es necesario contar con una licencia. Esta licencia la adquieren empresas distribuidoras de servicios telefónicos, de servicios de internet, de televisión satelital, emisoras de radio también, que trabajan en la frecuencia de FM, también necesitan contar con una licencia. En el Perú, por ejemplo, está penado, es un delito hacer uso de este tipo de frecuencias sin contar con la licencia correspondiente. La ITU, para facilitar este proceso de gestión y de control del espacio del espectro radioeléctrico, ha seccionado el globo terráqueo en tres grupos. El primer grupo es el de la EMEA, constituido por la Unión Europea, por Medio Oriente, por África y también por Rusia, anteriormente la URSS. El segundo grupo contempla todo el continente americano, desde el norte hasta el sur, sin excepción, todo el continente americano. Y finalmente, el tercer grupo engloba a los continentes de Asia y Oceanía. Los estándares de redes inalámbricos. Seguramente en algún momento habremos escuchado de las normas ISO. Bueno, estas normas ISO lo que buscan es la estandarización de determinados procesos para facilitar el desarrollo, la cooperación entre empresas, la cooperación dentro de la industria, etc. En este caso, estos estándares de redes inalámbricas son propuestos, son diseñados y son lanzados por el Instituto de Electricidad y los ingenieros electrónicos. Estos estándares, o esta institución, mejor dicho, se encuentra dedicada a gestionar también a nivel global y a clasificar los tipos de bandas del espectro de radiofrecuencia. Y de forma conjunta con la ITU van trabajando en ello. De esta forma, como ya habíamos mencionado, las frecuencias desde los 3 kHz hasta los 300 GHz son redes que necesitan una licencia para su uso. Sin embargo, también existen frecuencias públicas, por decirlo así, de uso libre, porque sería demasiado loco, por ejemplo, tener nuestro celular y que para poder utilizarlo tengamos que acudir a la ITU o acudir al Instituto de Electricidad e Ingenieros Electrónicos, solamente para poder hacer una llamada. Entonces, debido a ello es que también aperturan una serie de bandas con diversos canales para el uso público y gratuito. El primero de estos es el ISM, por sus siglas en inglés, Industrial Scientific Medic.
Esta banda de transmisión sin licencia surge básicamente tras la creación de los famosos hornos microondas. Hemos escuchado, seguramente hemos visto y tal vez algunos han tenido uno de estos hornos microondas. Pues bien, estos hornos microondas trabajaban en una frecuencia aproximada de entre 40 hasta 240 gigahercios. Entonces, ¿qué pasaba? No podía esperarse que los, los usuarios o los clientes que adquiriesen estos hornos microondas tengan que estar solicitando la licencia correspondiente para utilizar estas frecuencias. Entonces, lo que se decidió es que esta banda ISM se iba a catalogar como una banda pública de uso público, y con el tiempo esta banda se fue desarrollando, implementándose dentro de esta banda diversos equipos utilizados en la industria, utilizados en los campos científicos, utilizados por los médicos. Es por ello que se denomina ISM, Industrial Scientific Medical. De forma paralela más o menos al ISM, surgen lo que son las Unlicensed Personal Communication Service. Esta banda de transmisión es la que utilizamos comúnmente en las redes Bluetooth. Las redes Bluetooth son las que permiten una conexión en la actualidad de hasta 50 metros de distancia, incluso hasta un poco más, pero lo ideal es una distancia máxima de 50 metros con la última versión de Bluetooth, que es la versión 6.0. Finalmente, la Unlicensed National Information Infrastructure. Esta tiene su origen en los Estados Unidos. Inicia a regularse en los Estados Unidos, sin embargo, debido a que su uso se generalizó para muchos tipos de dispositivos, como teléfonos móviles, como equipos destinados a las conexiones de redes de banda ancha, etc., se generalizó y se determinó que debería ser una banda de transmisión sin licencia. Los problemas e interferencias. En algún momento, cuando conversábamos por el celular o cuando estábamos utilizando un equipo de radio dentro del automóvil o un equipo Bluetooth y íbamos caminando por la ciudad, ocurría que nos encontrábamos o escuchábamos a través de los auriculares o a través de las bocinas, de los parlantes, algún ruido o alguna conversación que no era la nuestra o alguna voz que no era la nuestra ni de la persona con la que hablábamos, o no era la música la que estábamos escuchando. Esto se debe a que hay interferencias en el espectro radioeléctrico. ¿Qué es lo que ocasiona estas interferencias, estos problemas en la señal y en la sintonización de las frecuencias? Pues básicamente se debe a dos factores. Uno es el denominado como el spread spectrum o el espectro diverso, y el otro es a la interferencia multitrayectoria. El split spectrum consiste en que, debido a que las bandas y las señales de radiofrecuencia se encuentran en el aire, lo que ocurre es que estas frecuencias tienden a cruzarse, tienden a colisionar entre sí, a rebotar entre sí y a fracturarse entre sí, generando interferencias en la comunicación. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues bueno, ya allá por el año 1933 se generó uno de los métodos para solucionar este problema. Es así que se inventa el frequency hopping como un sistema de aleación o de sistema aleatorio de cambio en las frecuencias de una banda con algunos canales. Este sistema del frequency hopping consiste en que antes de realizar una transmisión, un compartimiento de información o de datos, tanto equipo receptor y emisor se ponen de acuerdo de forma invisible a nosotros para realizar
saltos dentro de distintos canales de una banda, utilizando para ello una banda bastante pequeña que por lo general es menor a 1 MHz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esta banda de menor a 1 MHz, ellos se encuentran 79 canales distribuidos. Entonces, emisor y receptor generan un patrón para ir saltando aleatoriamente dentro de estos canales y de esta forma, en caso de encontrarse con alguna interferencia en un canal, saltar al otro canal y retransmitir la información comprometida por la interferencia por este otro canal. Bueno, el otro método es el Direct Sequence, que es un poco más moderno y que es el que actualmente se está utilizando, se está implementando. Las personas de a pie ya no vemos o no tenemos ya noción de lo que es el frequency hopping o del direct sequence, porque los fabricantes de nuestros equipos electrónicos ya se encargan de implementar estos sistemas. El direct sequence consiste en algo totalmente opuesto a lo que es el frequency hopping. El frequency hopping utiliza una banda bastante pequeña con varios canales y saltando aleatoriamente de un canal a otro. Mientras que el Direct Sequence trabaja en una banda bastante amplia, generalmente entre los 20 y 22 MHz, y utilizando bastantes canales y transmitiendo la información por varios de estos canales, lo cual genera una redundancia de la información, por lo que si en algún canal no llega, por algún canal la información se ve comprometida por alguna interferencia, por algún ruido, los otros canales harán que la información llegue de forma completa. Este es, como digo, el sistema que se está implementando actualmente, un sistema redundante de información. Finalmente, el dato curioso del día. Quien inventó el espectro ensanchado por salto de frecuencia fue la actriz Hedy Lamarr. Esta actriz en su momento fue bastante criticada por una película de la cual fue protagonista, denominada Éxtasis, una película bastante gráfica. Fue calificada como una mujer pecadora por el mismo Papa, como una mujer del diablo, por su actuación en esta película. Esta actriz era esposa de un oficial de la Gestapo alemana. Sin embargo, ella junto a un amigo, bueno, ya sé lo que están pensando, pero se dice que era solamente un amigo, junto a un amigo pianista, decide escapar a los Estados Unidos, donde comienza a trabajar en Hollywood, y a la vez comienza con este amigo pianista a desarrollar el sistema del frequency hopping, basándose básicamente en los saltos o en los cambios que se realizaban al tocar una pianola que tenía su amigo. Es por ello que el frequency hopping originalmente trabajaba con 89 canales, que si no me equivoco eran las teclas que contenía una de estas pianolas. Ya posteriormente, para evitar invadir otras bandas y trabajar en una sola banda menor a 1 MHz, es que se reduce el número de canales a 79. Su uso fue básicamente en la Segunda Guerra Mundial, puesto que los alemanes tenían demasiada facilidad en rastrear y detectar las frecuencias con la que los submarinos ingleses enviaban sus torpedos a atacar. Entonces, los alemanes interceptaban estas frecuencias y redirigían muchas veces los torpedos, pudiendo descansar en paz un día más. Eso es todo, chicos. Cuídense. Muchas gracias por haber prestado atención. No olviden seguirme, no olviden comentar y si les gustó el video, dejar su comentario. Y si no, dejen sus críticas, pero que no sean muy malas. Gracias.